El concepto de doctrinas políticas. Las doctrinas políticas o ideologías son un sistema de ideas o de postulados que se presenta como suficientemente completa para servir de base a la totalidad de las soluciones requeridas por los problemas políticos. Así las ideologías tienen las siguientes características. Una virtud unificadora, esto porque todos los miembros del grupo se sienten solidarios con un mismo destino. La ideología moviliza la historia en su provecho. Define la situación del grupo integrándola a una evolución que debe proseguirse. La ideología es dogmática, puesto que es fundada sobre una explicación que se presenta como objetiva. La ideología no admite discusión. La ideología es partidaria. Las promesas de una ideología solo están reservadas para sus seguidores, los demás están excluidos. Con esto explicaremos el marxismo con sus concepciones sobre el materialismo, lucha de clases, el Estado, dictadura del proletariado, capitalismo y propiedad. El marxismo pues tiene una filosofía materialista que tiene como principio fundamental la materia y se le da carácter secundario a la conciencia y el pensamiento. Consideran que el pensamiento es un producto de la materia llamada cerebro, que ha llegado a un grado superior de perfección. La dialéctica es la ciencia sobre las leyes generales del movimiento y el desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. La ciencia sobre la mezcla universal de todos los fenómenos existentes del mundo. Entonces tenemos que el materialismo dialéctico, según Marx, es la única realidad objetiva, es la materia y que ésta es dinámica, o sea, que no es ni inerte ni mecánica, y que la mueve la lucha de contrarios o la dialéctica. Entonces es cognoscible, o sea, que es captada por los sentidos, es infinita en duración porque es eterna e indestructible, es infinita en extensión porque el espacio es infinito, es infinita en profundidad porque hay una variedad de formas en cambio perpetuo y es infinita en movimiento porque es dinámica. El materialismo histórico es la aplicación del materialismo dialéctico a la vida social. Es la doctrina de las leyes del desarrollo de la sociedad humana. Para el materialismo histórico, el modo de producción de la vida material condiciona la vida social, política y espiritual de la sociedad. Marx identifica dos partes que existen en cualquier sociedad: la superestructura, que ésta está determinada por la infraestructura, y está compuesta por el sistema ideológico, el sistema político y jurídico, además del sistema social. Tenemos también la infraestructura, que es el sistema económico, el cómo se organiza la sociedad, se organiza la materia. Está compuesto por las fuerzas productivas y las relaciones de producción. La lucha de clases. La historia en cualquier sociedad es la historia de la lucha de clases. Hombre libre y esclavo, varón y siervo, noble y plebeyo. Opresor y oprimido en una lucha constante, lucha que termina siempre a raíz de una revolución o por la destrucción de las dos clases en una lucha. La sociedad parece dividirse cada vez más en dos bandos, la burguesía y el proletariado. La primera son quienes controlan el territorio y los medios de producción, mientras que los segundos constituyen la fuerza de trabajo. La lucha de clases, según los marxistas, se desarrolla en lo económico, buscando el mejoramiento del proletariado con mejores salarios y condiciones de trabajo, para lo cual utilizan la huelga. En lo político se busca cambiar la dictadura de la burguesía por la dictadura del proletariado. En lo ideológico, la teoría revolucionaria une a la clase proletaria, definiendo así que la finalidad del marxismo es la destrucción violenta de la clase opresora y la construcción de una sociedad sin clases. El Estado. Según Marx, el Estado es un órgano de dominación de clases, un órgano de opresión de una clase por otra. Es la creación del orden que legaliza esta opresión, amortiguando los choques entre clases. El Estado surge en el momento en que las contradicciones de las clases no pueden reconciliarse. Según Rosin, el Estado explota el proletariado a través de dos funciones, interna y externa.
La interna, que es la primordial, consiste en mantener sumisa a la mayoría explotada y oprimida. La externa está encaminada hacia la ampliación de su territorio o en defensa del país de los ataques de otro. Así entonces las Fuerzas Armadas, la policía, los impuestos y en general toda la maquinaria del Estado están al servicio de la clase dominante y dedicada a explotar el proletariado. Pero este Estado, según los marxistas, llegará a su fin con el triunfo del socialismo, cuando las clases sociales desaparezcan, cuando la sociedad logre reorganizar de un modo nuevo la producción sobre la base de una asociación libre de productores iguales. Entonces así dejará obsoleta a toda la maquinaria del Estado. Pero lo cierto es que en los países comunistas las clases siguen existiendo y asimismo el Estado, dejando la extinción de este un concepto utópico que tal vez nunca se vea materializado. Para continuar con la dictadura del proletariado, vemos que es la principal fuerza de avance económico de un territorio, así como pues también es la principal herramienta de control de la burguesía y cómo ésta llega a ser un mecanismo de opresión de las clases. Y pues según las bases del comunismo, las precarias condiciones en las que el proletariado desempeña su labor profesional provocarán una reacción de la clase obrera que es traducible en cierto punto como una lucha de clases. Y pues contra la falta de derechos laborales o la existencia de situaciones de inseguridad o de salarios mínimos, los trabajadores proletariados se organizarían por medio de una lucha obrera y pues que llegan así a enfrentarse al empleador burgués. Y esto históricamente pues se ha producido por medio de revoluciones sociales, como lo fue la Revolución Rusa a principios del siglo XX. Pues de este modo y con el desarrollo económico y tecnológico acontecido en el siglo XX, el concepto de proletariado ha sido evolucionado como si se ha ido como un poco evolucionando junto a la aparición de fenómenos como la socialdemocracia o el neoliberalismo y pues también la aparición del crecimiento de las clases medias en muchas de las sociedades occidentales, pues sí, principalmente en las sociedades occidentales. También pues la dictadura del proletariado hoy en día ya no es un dogma intocable, ya que pues al reestructurar el Estado y la sociedad soviéticos, este mismo abrió nuevos caminos de libertad y de competencia que limitaron grandemente a los que todavía soñaban con la dictadura del proletariado. Siguiendo con el capitalismo, nos encontramos con un sistema de producción que es inherente y un poco injusto, en el que pues, las clases proletarias son explotadas por la burguesía como mano de obra y a cambio obtienen pues un salario que usan para consumir y entre otras cosas pues como que usan este solo para los bienes que ellos mismos producen. El trabajo pues de los obreros es capitalizado por la burguesía que extrae de ello una plusvalía o una ganancia, eximiéndose así de tomar parte en el mismo trabajo. Y pues esta mirada nacida en el seno de la brutal sociedad capitalista del siglo XIX, pues proponía que el capitalismo reproducía la pobreza yendo en beneficio únicamente de las clases pudientes que necesitaban de grandes cantidades de trabajadores para explotar. Y pues también el capitalismo del siglo XX llegó a lograr alcanzar un desarrollo pues económico y un estado de bienestar que elevó inmensamente los estándares de vida en Europa, en Estados Unidos y sí, más que todo mucho en ciudades de Europa y suavizando allí los efectos nocivos del capitalismo, pues llegándolos a desplazar hacia las naciones subdesarrolladas. Esto que es lo único que creaba, pues lo que hoy en día vemos como muy claro que es un mundo desigual. Además, pues este desarrollo se logró gracias al colonialismo y al saqueo de los recursos naturales del llamado pues, tercer mundo. Pues por otro lado, la crítica también apunta a que la actividad industrial y el consumo de energía que sostiene el modelo capitalista
es inviable y es insostenible en el tiempo, ya que pues impone un altísimo costo en el planeta, un cambio climático y pues la contaminación ambiental llegan a ser pues responsables todo esta sobreexplotación que vemos en el capitalismo. Ya para finalizar con la propiedad, pues según la teoría marxista, que está determinada por el modo de producción que varía con la historia. La propiedad reviste pues también un carácter histórico eh, a las doctrinas burguesas que pretenden que la propiedad privada es un principio eterno e inmutable. Y pues también el marxismo ha demostrado que la propiedad privada de los medios de producción en cada etapa histórica llegan a un determinado desarrollo social y las formas de la propiedad cambian dependiendo de estas mismas etapas históricas. Y las relaciones de producción tenían como por base la propiedad colectiva, o sea, con la esclavitud, las relaciones de producción llegan a pertenecer como a varios medios de producción, como el trabajador mismo, el esclavo a quien pueda comprar, o pues a lo que puede hacer con él es venderlo o matarlo. En el régimen feudal las relaciones pues, de producción se fundan en la propiedad del señor que posee los medios de producción y su derecho de propiedad ilimitada sobre el trabajador. El siervo a quien no puede matar, pero pues que puede comprarlo o venderlo como pasa también con el esclavo. Y esta misma propiedad feudal coexiste con la propiedad individual del campesino y el artesano sobre sus instrumentos de producción. Lo que pasa también que con el capitalismo es que la propiedad capitalista de los medios de producción forman la base de las relaciones de propiedad y el derecho de propiedad sobre los productores, los obreros, los asalariados ya deja de existir por completo. Entonces, pues el capitalista no puede matarlos ni venderlos, pues han sido liberados de toda esta incertidumbre personal. Pero como se hayan privados de medios de producción, para no morir de hambre, deben vender su fuerza de trabajo al capitalista y sufrir el yugo de la explotación. Muchas gracias por su atención.